Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva review en el canal. En este caso vamos a hablar de Send Help de Sam Raimi, una película que creo yo que estábamos esperando bastante por el hecho de ser el regreso de Raimi a, no sé si una película de terror, porque no creo que Send Help sea una película de terror, me parece más un thriller de supervivencia que una película de terror, pero sí la vuelta de Raimi a un tipo de película más chiquita, alejada del mainstream. Si bien esta película es mainstream, no estamos hablando de un blockbuster. Eh, Después de una década donde él no dirigió muchas películas y las únicas dos que dirigió desde Drag Me to Hell hasta acá, que aunque parezca mentira, hay que recordar que pasaron casi 20 años de Drag Me to Hell, 17 años para ser más específicos, una década donde, o, perdón, unos 15 años donde estrenó dos películas como Oz y una película de Doctor Strange dentro del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Si bien es cierto que Raimi ya había tocado el mainstream o el blockbuster más popular con la trilogía de Spider-Man, creo que todos entendemos que lo que hoy se entiende como el mainstream de superhéroes, el blockbuster de superhéroes, no era lo mismo que el blockbuster de superhéroes en la época del Señor de los Anillos, en la época de Spider-Man, de X-Men, de los primeros X-Men, ¿no? Entonces, en definitiva, si bien había tocado digamos, esas películas de mayor presupuesto, se sentían como un encargo más encargo, vamos a decirlo de alguna forma, y no tanto una película como la trilogía, o unas películas como la trilogía de Spider-Man que se sienten todavía con ciertas marcas autorales y no tan dentro de una cosmovisión mayor dictaminada por una empresa. En definitiva, estamos acá para hablar de Zen Help, que es nuevamente el regreso de Raimi a una película de menor presupuesto, con menores pretensiones argumentales, que trata sobre dos personas que se quedan atrapadas en una isla. Pero no son dos personas comunes y corrientes, sino que es una empleada con su jefe. Un jefe nuevo que en los primeros minutos de la película la maltrata, bueno, la ningunea, le niega un ascenso. eh, Después de estar muchísimos años trabajando en la empresa y favoreciendo a otra persona que no se lo merece igual que ella y que por un accidente en un avión, donde incluso a ella la siguen maltratando, terminan naufragando en una isla, ¿no? O en un principio terminan naufragando en una isla. Para empezar, yo creo que es importante volver a remarcar que no es una película de terror, me parece que es más un thriller de supervivencia que otra cosa, de dos personajes que no solo tienen que sobrevivir al medio ambiente en el cual están insertados, sino que también tienen que sobrevivirse a ellos mismos, ¿no? Y ver si pueden recomponer esa relación en este nuevo espacio para poder salir adelante. En este caso, salir adelante sería escapar de la isla, sobrevivir en la isla y no terminar varados para siempre ahí o falleciendo en el mismo lugar. Eh, Me parece que es importante remarcarlo porque se ha leído, me parece, en estos días mucho sobre la vuelta al terror y la verdad que obviamente es una película de género y Raimi es un estandarte del género desde Evil Dead, desde Drag Me to Hell, etc. eh, que incluso en sus películas, como por ejemplo Spider-Man, ha imbuido las tramas con ciertos elementos de terror. Digo, todo el mundo conoce la escena de los tentáculos en Spider-Man 2. Entonces sí, obviamente Raimi va a introducir elementos de terror. De hecho, acá hay escenas oníricas donde hay cadáveres que se parecen a los cadáveres de Evil Dead, ¿no? Los animatrónicos, incluso uno que se parece mucho al malo de Army of Darkness. Em, Todos esos elementos existen, pero no por eso necesariamente la película se transforma en una película de terror. Pero en definitiva es una película de género, ¿no? Una película donde los personajes, a partir de una situación extraordinaria, deben aprender algo o no, porque creo yo que la película es bastante pesimista en ese sentido, para poder salir adelante, para poder sobrevivir. Mientras estaba viendo, me pasaba lo siguiente, para empezar un poquito por el primer acto. Desde el tráiler se notaba, porque en estas semanas lo he visto mucho en el cine al haber ido a ver otras películas,
desde el tráiler se notaba que había un tono muy distinto entre las escenas de oficina, que es el primer acto, cuando te explican el contexto de los personajes, a lo que pasaba como más desenfrenado en la isla. Y esto, si bien es cierto que hay unos buenos 15, incluso 20 minutos donde los personajes no están en la isla, es una película de casi 2 horas. Entonces, en esos primeros 15 20 minutos sí está lo que estaba en el tráiler, pero al mismo tiempo me parece que la película es inteligente en no romper tanto esa estructura de forma tan repentina. Es decir, no es que cuando llega a la isla se pudre todo automáticamente, ¿no? Y empiezan a pasar 10.000 cosas que, eh, digamos, modifican el tono con respecto a lo que estaba pasando antes. De hecho, me parece que es una película que se sostiene bastante por conversaciones. eh, Incluso en la misma isla, donde los personajes tienen que resolver las situaciones conversando y charlando. Obviamente después hay escenas de acción, hechos particulares donde, por ejemplo, un personaje tiene que cazar un jabalí o ellos caminan por un risco y es peligroso porque la película también se tiene que mover. Pero me parece que el tono sigue teniendo un poquito como de oficina en ese sentido. Por eso yo creo que la película es inteligente a la hora de mostrar la dinámica de los personajes en la isla y que todo sea progresivamente o que todo sea progresivo, digamos, ¿no? Que sea coherente la progresión de los personajes, que no necesariamente se transforme en, bueno, lo que vemos quizás en, por ejemplo, la miniatura de este video, que la vemos ya a Rachel McAdams bastante desenfrenada, eh, sino todo lo contrario. Creo yo que eso lo maneja muy bien. Quizás hay algún momento en el medio que, en mi opinión, la película se estanca un poco por repetir ciertas acciones de, bueno, vuelvo, me voy, me enojé por esto, entonces me separo del campamento principal de vos, pero me doy cuenta que no puedo sobrevivir por mi cuenta. Siento que eso lo repite un poquito de más, me parece a mí, pero no es nada, digamos, grave, creo yo. Es quizás unos minutitos donde la película subraya la situación particular de los dos, no solo a partir de esas acciones, sino también de ciertos diálogos. eh, pero creo yo que después de ese pequeño como parate, la película se encamina de nuevo. Creo yo que lo principal que me quedo yo de la película es que siento que la película está todo el tiempo en una frontera muy difícil de abordar, en la cual nunca se termina de transformar en una película sobre género obvia, ¿no? En el sentido de plantear que ella es la mujer que porque antes la trataron mal en la oficina se tiene que vengar del hombre y el hombre pasa por las peores humillaciones posibles y ella está planteada como una santa y él está planteado como el mismísimo diablo. Creo yo que esa frontera, la película está todo el tiempo jugando en ese terreno, ¿no? Está jugando al límite. Entonces creo yo que la película siempre está jugando en esa frontera, ¿no? En la frontera de no, digamos, de no caer en la obviedad del género de un personaje siendo castigado de más por encima del otro. Me parece que siempre hay como una lucha de poder en la película, tanto por la situación de ser el jefe, el empleado, sino también por ser la persona que más poder tenga en la isla. Pero creo yo que es muy inteligente la película al manejar a partir de giros de la trama, de hechos concretos que suceden, em, la percepción que tenemos de los personajes. Hay momentos donde claramente pareciera que la película está por girar a un terreno bastante unilateral con respecto a cómo pensamos de un personaje o del otro. De decir, por ejemplo, este personaje es el villano y este es el héroe y no hay forma de que eso se modifique. Nada que ocurra a continuación me va a modificar ese hecho, ese estatus de los personajes. Pero la verdad que es lo contrario. Me parece que la película, cuando por ejemplo pasa lo de que ella se da cuenta que en la isla pasan barcos y no es una isla, sino que incluso hay una persona viviendo, hay un multimillonario que tiene una casa en la isla, casi como una mansión, ponele. Em, Ahí uno dice, pará. Ya la película se está transformando en una referencia muy clara que se menciona bastante de la peli, en Misery, por ejemplo, ¿no? En un personaje secuestrando al otro para que no puedan escapar de la isla.
porque escapar de la isla significaría volver a la situación original de poder, donde claramente el jefe, el personaje de Dylan O'Brien, estaría encima del personaje de Rachel McAdams. Cuando ocurre ese hecho, o si no cuando ocurre el hecho mayor de ella asesinando a dos personas más, para que no entre ellos la prometida de Dylan O'Brien, para que no descubran Dylan O'Brien todo lo que está pasando, bueno, ahí ya es claramente una... se cruza un límite en el personaje de Rachel McAdams que es imposible a partir de ahí tomar a la película como una cuestión unilateral. La película siempre va a funcionar como la lucha entre dos personajes que no son ni buenos ni malos. Incluso podríamos decir que son más malos que buenos. Pero hay un gris, me parece interesante, que la película lo maneja muy bien. Otra cosa que me gusta mucho es el tema de las cámaras en la película. Porque ella, cuando estamos en el primer acto, ¿no? En la oficina y cuando ella va a su casa, se nos presenta que ella mira mucho el programa este Survivor, que es como el que también creo que hizo Marley acá en Argentina, una versión de personas atrapadas en una isla que tienen que sobrevivir y bla, bla, bla. Y se nos muestra que ella incluso mandó como un tape de audición para participar eso, ¿no? En ese reality, como quien manda un tape para participar en Gran Hermano. Cuando vemos eso, parece que la película va a apuntar a que ella, con todo ese conocimiento, va a llegar a la isla y va a ser como la más capa, ¿no? La más canchera, la más pistola. Que efectivamente termina pasando porque ella en la isla sí que es la que entiende cómo sobrevivir y hacer una fogata y hacer una casita y protegerse de la lluvia y demás. No es que eso no esté en la película. Lo que sí creo es que con el descubrimiento de la casa, medio que un poco no termina de funcionar como tal la supervivencia de ella, porque primero encuentra un cuchillo que estaba en la casa, y segundo, porque termina comiendo cosas de la casa. Digo, más allá de que después pueda preparar un pescado, ella llega a la casa y se come un montón de frutas, como te muestran en el final. Eh, y hay algo muy bueno del final, con respecto a esto del Survivor, es cómo se modifica la posición de ella medio grabando el reality de Dylan O'Brien mientras está en la mansión esta y él intentando sobrevivir de ella. Incluso el plano es muy Gran Hermano, ¿no? Muy de una persona mirando distintas cámaras a través de distintas pantallas, observando cómo se mueve el otro personaje. Entonces, no solo eso, sino que también además, un poco que eh, todo termina siendo un montaje de los dos, en el sentido de que él, por ejemplo, hay muchas escenas donde le miente a ella para poder escapar y ella le miente a él para poder escapar. Y que al final ella lo observe con las cámaras es un poco como el cierre de esa idea que veíamos al principio. Porque en realidad a ella no le interesa tanto sobrevivir a la isla. O sea, sí por una cuestión de su vida, ¿no? De salvar su vida. Pero al mismo tiempo, también por una cuestión de tener el poder y el control sobre el otro, como veníamos diciendo antes. Em, Sobre el final de la película, a mí hay algo que acá, ya sé que no lo aclaré al principio, pero todo este video es con spoiler. Pero sobre el final de la película hay algo que quizás a mí no me termina de cerrar tanto, porque creo yo que por momentos en el final, esta balanza que estaba hablando antes de, bueno, un personaje por encima del otro y cómo se van invirtiendo esos roles, creo yo que sobre el final hace un par de más, tanto en acciones como en diálogos. Por ejemplo, cuando él está como suplicando por su vida en el piso y cuando ella lo está apuntando con la escopeta, siento que ahí la película un poquito se va como de equilibrio, en mi opinión. No es que la escena esté particularmente mal y el desenlace no está mal. Me parece interesante que uno de los dos personajes no sobreviva, que un personaje le gane al otro y tome efectivamente su rol, pero desde una mirada distinta. Eso no me parece mal. Lo que sí creo es que en esa situación, en esa escena, hay un par de cositas que creo yo que se podrían haber sacado porque un poco redondean de más la idea. Y después hay otra cosa que no me gusta del final,
creo yo que es el momento donde mayor problemas tengo, que es la doble mirada a cámara. Me parece que la doble mirada a cámara es un poquito innecesaria. Siento que no me molesta la primera, pero siento que la segunda es como un... Bueno, ya te entendí, ¿no? Me parece que no hacía falta hacerlo de nuevo. Pero bueno, más allá de esto, la verdad es que la película es muy divertida. Me parece que está muy bien. Me parece que es una muy buena vuelta de Raimi a estas películas de bajo presupuesto. Que también en cierto punto siguen la línea de Drag Me to Hell. Porque acá también tenés una mujer protagonista que es oficinista, ¿no? En Drag Me to Hell era banquera. Y que acá, porque en Drag Me to Hell te la presentan a ella como una mina bastante chota al principio, ¿no? Que tiene el problema con la vieja que le termina poniendo una maldición, pero porque ella trata mal a todos los clientes y es muy altanera. Acá me parece interesante que la película al principio te la muestra a ella como pobrecita, pero después te terminas dando cuenta de que no es ninguna santa. Incluso algo muy inteligente del final, que me olvidé de remarcar antes, es cómo ella se termina transformando en cierto punto de la película en un narrador no fiable. Teniendo en cuenta de que hay una escena donde ella habla de cómo su ex marido la maltrataba, le pegaba, qué sé yo, y él termina muriendo en un accidente de tránsito. Yo no creo que ella mienta sobre que el marido le pegaba, me parece que efectivamente es así porque creo que forja también y justifica un poco el carácter del personaje, pero sí que es cierto que la narración que le cuenta a él pasa a ser no fiable a partir de las actitudes que tiene ella dentro de la isla con el personaje de Dylan O'Brien. De hecho, al final de la película uno podría decir que termina asesinando a dos tipos, ¿no? Después las circunstancias, el contexto son distintos y demás, pero ella como personaje no deja de terminar matando a dos tipos, su ex marido y Dylan O'Brien, sumado a las otras dos personas que son su peor crimen, porque no tienen ningún tipo de sentido, como el de la prometida de Dylan O'Brien y el pobre barquero filipino que pasaba por ahí a ayudar y que se terminó comiendo la peor. Pero me parece interesante que vuelva a poner a una mujer así como protagonista. Y ahí creo yo que es donde también entra Kroll, ¿no? Que si bien no la dirige él, la produce. Donde también hay una mujer fuerte, una mujer que tiene que escapar de una situación fantástica, como en ese caso es la de un cocodrilo. Y que al igual que acá, también tiene que subir hasta lo alto para poder tener el control sobre esa otra bestia. En el caso de Kroll era un cocodrilo y en el caso de Send-Help es la persona con la que estás conviviendo en esta isla. Así que bueno, eso sería todo por el momento. Tengo ganas de verla de nuevo. Me parece una película que amerita verla una segunda vez, más que nada por cómo se dan las revelaciones de la trama y uno ya sabiendo lo que pasa puede entender un poco más los movimientos de los personajes en determinadas secuencias de la película. Y fuera de todo análisis, si se puede decir de alguna forma, me parece una película muy divertida. eh, y la verdad que vale la pena ir a verla al cine, no solo o independientemente de todo lo que hablamos al principio, de la vuelta de Raimi y de lo que uno que quizás conoce más espera de la vuelta de un director así. Pero como vuelta me parece muy, muy buena y muy bienvenida para un tipo de películas que quizás ya no se hacen tanto y donde directores como Raimi supieron entrar a la industria a partir de este tipo de películas. Así que bueno, espero les haya gustado el video. No olviden de suscribirse y nos veremos en el próximo estreno, análisis o lo que encuentren cuando les llegue una notificación del canal de YouTube. Así que nada, les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima.